a ver traducción. Bueno, entonces, la clase pasada vimos el código genético, ¿sí? Y vimos transcripción. La idea de lo que es la traducción es justamente utilizando ese código, ¿no? Que sería la manera de interpretar el mensaje que viene en el ARN mensajero, se va a sintetizar una cadena polipeptídica. Decimos así cadena polipeptídica porque hay veces que no es una proteína completa, una proteína puede tener estructura cuaternaria y entonces está formada por varias cadenas polipeptídicas diferentes. Bueno, este proceso, obviamente, como es un proceso de síntesis, de traducción, es un proceso anabólico, ¿no? Y en este proceso intervienen todos estos personajes que están acá. Los ARN de transferencia, el ARN mensajero, aminoácidos, los ribosomas y la energía que viene de nuestro famoso y querido ATP, que ahora lo empezamos a ver con más frecuencia y entender. Ahora lo mencionamos así como ATP, pero bueno, ya sabemos lo que es. El ribosoma está formado por dos subunidades, ¿no? Esas subunidades son, bueno, la subunidad mayor y la subunidad menor. Son complejos, ¿no? De proteínas con ARN ribosomal. Cuando el ribosoma se forma, que ahora vamos a ver en el proceso de traducción cómo es que se forma el ribosoma, o sea, se acopla una subunidad con la otra subunidad, este acoplamiento forma tres espacios, o tres sitios, como dice acá. El sitio E, o el sitio de salida, EXI, el sitio P, que es el llamado sitio polipéptido, polipeptídico, y el sitio A, que es el sitio aminoacídico, o que tiene que ver con el aminoácido. Ahora, cuando veamos el proceso de traducción, vamos a entender por qué tienen estos nombres, estos dos sitios. Entonces tenemos todos nuestros componentes listos para generar la síntesis de la cadena polipeptídica. Bueno, recordemos, ¿no?, que la síntesis de una proteína ocurre en dos pasos. El primero es la transcripción, que es el que vimos en la clase pasada, donde una molécula de ADN pasa a ser, se copia, una molécula de ADN se copia a una molécula de ARN. Este es el que está en inglés, entonces por eso dice RNA, DNA. Pero no importa. Es lo mismo. Y luego la molécula de ARN es traducida. Si este ARN es un mensajero, la traducción de este mensaje me da una proteína. Como les puse acá,
puede ser una proteína completa o una subunidad, la subunidad de una proteína. Bueno, antes de empezar el proceso de traducción, los ARNT, ahora les vamos a dar un poco más de importancia a los ARNT, tienen que ser activados. Permitir. Bueno, voy a hacer una cosita. Vuelvo a tomar lista ahora. Y sigo con la presentación y ya no admito a nadie por un rato. ¿Sí? Porque si no me vuelvo loca. 7 a 10. Oh. Eso es lo que tiene. Bueno. Listo. Avisen que no admito, no es mala onda, pero si no, no puedo, corto y pego y me vuelvo loca. No puedo seguir el hilo de lo que les quiero contar. Bueno. Ahí está. Entonces, los ARNT, no se asusten por la forma, toda la historieta. Acá les puse un modelo molecular, digamos, real, ¿no? La fotito de un modelo molecular real de la ARNT. Y este es el típico esquemita de cómo se lo dibuja. Lo importante para destacar, entonces, de los ARNT es que son las moléculas puente, como dice acá. Son los que interactúan, por un lado, con el ARN mensajero, por esta región que se llama anticodón, y por el otro lado, interactúan con los aminoácidos. O sea, son el puente entre el ARN y la cadena polipeptídica. Entonces, hay un extremo de la RNT, que es este extremo 3', a donde se le va a asociar un aminoácido. ¿Sí? Y ese aminoácido se va a asociar en función a esta otra región que es el anticodón. El mecanismo este de acople del aminoácido es el que se llama activación de los aminoácidos o aminación, o también lo van a ver como activación del ARNT. Lo importante para destacar es que cada ARNT, digamos, va a tener un aminoácido específico en función a la estructura que tiene el anticodón, a las bases que tenga este triplete, este anticodón, esta región. Eso ocurre de una manera súper específica porque el ARN de transferencia tiene que llevar el aminoácido específico que encaja en el codón del mensajero. Entonces, esta enzima, hay una enzima, en realidad hay
20 enzimas diferentes. Digamos, la enzima que produce la reacción de activación de los aminoácidos o de formación del ARNT se llama, bueno, este nombre complejo, pero no, aminoacil ARNT sintetasa. Lo importante de este nombre es que lo que hace es asocia un aminoácido a un ARNT. Y esta asociación es bien específica, por lo tanto, hay 20 enzimas diferentes. ¿Por qué? Porque cada una tiene un sitio de unión a un aminoácido y un sitio de unión al ARNT, que tiene el anticodón respectivo para ese aminoácido. ¿Se entiende? La enzima, como les digo acá, la enzima posee en su sitio activo una porción de reconocimiento para el, cuando pongo AA para no poder escribir tanto, ¿no? Para el aminoácido y otra para el ARNT. Entonces, el proceso es el siguiente. Viene acá el aminoácido, en este caso es valina, y en esta parte tenemos el ATP que encaja en este lugar y se engancha, bueno, a la valina. Y lo que ocurre es que este otro sitio de la enzima es específico para una ARNT que tiene el anticodón que va a encajar con el codón del mensajero que codifica para el aminoácido valina. Recién cuando se produzca esta asociación perfecta, digamos, entre este ARNT que tiene este anticodón y la valina, ahí se va a producir la activación, digamos, que es el enganche del aminoácido al ARNT específico. Y ahí se forma lo que se llama aminoacil ARNT. O sea, el ARNT cargado con el aminoácido correspondiente al anticodón. Esto es bien importante para justamente que se lea bien el mensaje, digamos, para que se pueda decodificar bien el codón correspondiente. Bueno, entonces, esta es la primera etapa. Esta etapa ocurre en el citoplasma. Acá ya empezamos, acá entramos en el citoplasma. Cuando está la asociación entre los aminoácidos y los ARNT, ya estamos en el citoplasma. Todo lo anterior, lo que tiene que ver con los procesamientos de los mensajeros, ocurre en el núcleo. De los mensajeros, los procesamientos de los ARNT y de los ribosomales, ocurre en el núcleo. Esto, la activación de los aminoácidos o activación de los ARNT ocurre en el citoplasma. Bueno, entonces veamos el proceso de traducción. Tiene 3 etapas. Es como una historia. Tiene una iniciación, una etapa de inicio, una etapa de elongación o desarrollo y luego terminación.
el final. Bueno, vayamos a cada etapa por separado. Bueno, iniciación. Importante. Entonces, si se acuerdan, clase pasada, dijimos que había un codón de inicio, que es uno solo, que es el AUG. Y además dijimos que había codones de terminación, que son estos 3 codones que están ahí escritos. Importante es que al haber un codón de inicio y codones de terminación, esto le da como un marco de lectura a la decodificación. O sea, hay siempre un lugar por donde va a empezar la decodificación y un lugar donde termina. A eso se llama marco de lectura. Marco de lectura es lo que me va a determinar cómo se van a leer los codones, los tripletes. A eso se refiere. Por eso significa que no va a haber que no hay ambigüedad, digamos, porque de la clase pasada vimos que cada codón, por ejemplo acá, GUA, va a corresponder a un aminoácido. Y no va a ser lo mismo leer GUA que leer UAC. ¿Se entiende? Por eso es muy, muy importante dónde empieza la traducción. Por eso este paso de iniciación es fundamental que ocurra bien. Depende de los autores, pero bueno, no importa mucho. ¿Qué ocurre primero? Si es la subunidad menor del ribosoma la que reconoce el mensajero y luego viene el ARNT, o es el ARNT que engancha en el codón del mensajero y viene ahí recién y se engancha la subunidad menor. No importa mucho ese orden, lo que importa es que el ARNT de iniciación se encaja en el primer codón de iniciación que aparezca más cercano al extremo 5'. Porque en el mensajero, digamos, va a haber otros codones que van a codificar para metionina, obviamente, porque si no, las proteínas tendrían solo metionina al inicio. Pero hay un codón para metionina, que es el de iniciación, que es el que está más próximo al extremo 5'. Ese es el que indica dónde tiene que empezar la lectura. ¿Se entiende? Este es el evento crucial, ¿sí? Para que el marco de lectura se produzca correctamente. Recién una vez que el aminoácido ARNT, digamos, el ARNT cargado, acá tenemos el MET-ARNT, metionina. Recién cuando está bien encajado en el mensajero,
viene la subunidad mayor, el ribosoma, y se forma el ribosoma completo. El ribosoma, como les mostré anteriormente, tiene un sitio P y un sitio A. Entonces, luego que, bueno, recién cuando se forma, cuando se acopla la subunidad mayor, queda formado el sitio, digamos, el ribosoma, con su sitio P ocupado por el ARNT metionina de iniciación, porque este es el codón de ', porque es el primer auge, el primero quiere decir el que está más cercano al extremo 5', y ahí queda formado el ribosoma, con el sitio P y el sitio A. Esta es la iniciación. Entonces ahora podemos pasar a lo que es la elongación. A lo que sería el desarrollo de la historia. ¿Esto qué significa? Entonces ahora al sitio A va a ingresar el ARNT cargado con el aminoácido correspondiente al codón que esté en el sitio A. En este caso tenemos el codón, es el GUA. A este codón le corresponde un anticodón CAU que corresponde al aminoácido valina. Entonces, este ARNT cargado va a encajar en este anticodón. En este codón, perdón. Con su anticodón en este codón. Bueno, ahora ya tenemos los dos ARNT con sus aminoácidos. Y una vez que están en la posición correcta, o sea que esta interacción codón-anticodón es chequeada y es correcta, hay una enzima que forma parte de la subunidad mayor del ribosoma. Esta enzima es la peptidiltransferasa. Lo importante es que es peptidil, quiere decir que cataliza la formación del enlace peptídico. Acá estamos haciendo como la integración de todo lo que vimos en la primera parte. Hace el enlace peptídico, el enlace entre un aminoácido y el otro aminoácido. Se forma un dipéptido en este caso porque tengo dos aminoácidos. Y el enlace se forma entre el primer aminoácido, el que estaba en el codón de inicio, queda unido al segundo. Con lo cual, el primer ARNT ya no tiene aminoácido. Y el segundo ARNT ahora tiene el dipéptido. O sea, una vez que se forma el enlace peptídico, el dipéptido, el péptido que se va a ir formando, queda al principio unido al aminoácido que entró siguiente. O sea, en un momento queda en el sitio A
un péptido. Pero rápidamente el ribosoma se va a mover hacia el extremo 3'. Ese movimiento es solamente de 3 nucleótidos. O sea, el ribosoma se mueve 3 nucleótidos hacia el extremo 3', y con ese movimiento lo que ocurre es que el ARNT que estaba en el sitio A pasa a estar en el sitio P, que es el sitio peptídico. Por eso tiene el nombre P. Y ahora estaría ocupado el sitio P por lo que es un peptidil ARNT, que antes estaba en el sitio A. Digamos, con las primeras, entendiendo como peptidil transferasa, transferasa es porque es una enzima. ASA, sintetiza. Una enzima que hace la unión peptídica. Entonces, esta enzima cataliza el enlace entre la metionina y la valina. En el sitio P, ahora voy a pasar a tener un péptido, en este caso un dipéptido. Y el sitio A queda libre, ¿para qué? Para que entre otro aminoácido. ¿Se va entendiendo? Entonces, entra otro aminoácido, o sea, otro ARNT cargado, o sea, otro aminoácido ARNT, entra al sitio A, porque tiene un solo aminoácido. Es un sitio aminoacídico, lo podríamos llamar. Entonces, entra el siguiente aminoácido. No sé por qué en este ejemplo el péptido. Bueno, ahora vemos el péptido más largo. Acá les puse. Bueno, entonces, cuando entra este RNT, acá, en el sitio P, nosotros tenemos el dipéptido de metionina y valina. Entra este otro que tiene este anticodón, porque el codón que está en el sitio A, el codón que está en el sitio A es el CGG. Entonces el anticodón es el GCC y este anticodón corresponde al aminoácido arginina, que es el que corresponde al codón CGG. Entra este RNT y se produce la unión peptídica entre metionina, valina y ahora arginina. O sea, un momentito antes que se produzca la traslocación va a ser que el ribosoma se mueva al sitio, se mueva hacia el 3'. Un momentito antes de que esto ocurra, en el sitio A va a haber un ARNT que va a tener un tripéptido, va a tener metionina, valina y arginina. ¿Cómo está? Bueno, acá ya está mucho más largo, pero bueno. Entonces, todo este proceso
te va repitiendo, se repite a medida que el ribosoma se va formando, se va moviendo. Ah, ya entendí. Acá les tendría que haber puesto un paréntesis. Porque es nuestro tripéptido tiene met, val, arg, que es metionina, valina, arginina. Bueno, todo este proceso de unión peptídica, entrada del ARNT con el aminoácido al sitio A, unión peptídica, traslocación, se va repitiendo y repitiendo, repitiendo y repitiendo. Bien, acá tengo la metionina, valina, arginina, después vino triptofano, serina, Todo este movimiento, o sea, el ribosoma se va moviendo, tuqui, 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 hasta el extremo 3', hacia el extremo 3', perdón, hasta que llega a un codón que es de terminación. Por eso acá ya estamos en la etapa de terminación. ¿Qué ocurre? Entonces, el ribosoma llega al codón, a un codón de terminación. ¿Qué es lo que pasa? Este codón de terminación es reconocido, digamos, por unas proteínas especiales, digamos, un factor de terminación, se llama. Es una estructura que tiene una forma que encaja en el codón de terminación. Pero esta estructura, este factor, no es una RNT cargado. Es un factor de terminación. Entonces, cuando este factor encaja en el sitio A, el ribosoma no puede realizar una unión peptídica porque acá no hay ningún aminoácido. Entonces, cuando el factor ingresa al sitio A, es como que el ribosoma comprende que, bueno, se acabó la traducción. Ya está. Entonces se libera, lo que ocurre es que se rompe el enlace entre el último aminoácido y el ARNT, hidroliza ese enlace y se separa todo, digamos, se separa el péptido del ARNT, del peptidil ARNT que estaba en el sitio P, y se desarma el complejo de traducción, que son las dos subunidades del ribosoma y el mensajero del factor de terminación. Todo el complejo se disocia y todos los componentes quedan libres para que se pueda volver a sintetizar otra proteína. Se pueda volver a leer ese mensajero, porque, digamos, no voy a gastar toda esta energía de hacer un mensajero para solo sintetizar, para solo leerlo una vez. O sea que los mismos componentes después pueden volver a unirse para volver a hacer todo el proceso nuevamente. Exacto. Por eso se ven en la naturaleza, digamos, en la realidad, lo que se ven son estas estructuras que se llaman polirribosomas. ¿Qué significa? Miren, este último ribosoma es el que tiene toda la cadena, un polipéptido con un montón de aminoácidos y acá en la puntita la metionina. ¿Sí? Este es el que tiene la cadena más larga.
imaginemos, este en un momento fue este. Acá tenemos el extremo 5'. Tenemos un ribosoma, una subunidad menor que reconoce el codón de iniciación en el que se encaja el ARNT con metionina, se forma el ribosoma, se inicia la traducción. Este ribosoma se va moviendo, tuki, 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 cuando llega a una determinada distancia del extremo 5', este extremo 5' con el codón de iniciación ya está libre y nada le impide a otro ribosoma o a otra RNT reconocer esta región, porque no es que, digamos, son moléculas. O sea, a ver si lo entendí en criollo. Es como si fuera sobre una cadena, se van uniendo para formar los ribosomas, y mientras que está en el proceso de elongación, por ejemplo, ya hay otros que ya están reconociendo el extremo 5' y se están empezando a unir. O sea, es como que la cadena está toda ocupada. Claro, porque a lo que iba, son moléculas, digamos, y lo entendemos en el contexto de la célula. Digamos, que esta molécula, ribosoma, se movió hasta acá y este extremo está libre. Digamos, no le indica nada acá que no haya, si está la posibilidad de que acá me puedo encajar y empezar a leer, lo voy a hacer. ¿Entiendes? Entonces, hay ribosomas libres en el citoplasma, hay subunidades menores, subunidades mayor, hay RNTs, tuki, llego acá y con iniciación empecemos a leer. Entonces, cuando se movió hasta acá, tiene un montón de, ya, un péptido más largo. Pues se movió, supónganse, no sé, si contamos, 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12. Se movió 12 nucleótidos para acá, hacia el extremo 3'. Entonces esta punta quedó libre, se encaja a otro ribosoma. Este se movió para acá. Siempre la traslocación es hacia el 3', hacia la cola. Recuerden, hacia la cola de poli A. Se va moviendo y cada vez, como dice acá, proteína en formación. Acá tengo el péptido que cada vez es más largo. Se sigue moviendo, es más largo, se sigue moviendo, es más largo hasta que llega a un codón de terminación. Entra el factor famoso, no se puede realizar acá ninguna unión, se corta la unión entre el péptido, que ya es un polipéptido, y el ARNT, se liberan todos los componentes, y este mismo ribosoma que estaba acá, supónganse, esta subunidad menor puede ser la que en un rato, dependiendo de la longitud que tenga, se vuelva a enganchar acá. Por eso es el polirribosoma, es una estructura que permite que el mensajero sea traducido por varios ribosomas al mismo tiempo. Son varias copias de la proteína al mismo tiempo. Es una forma de economizar energía, digamos. Es como que tengo un libro que lo leo varias veces, el mismo libro. ¿Está? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, volvamos a las diferencias entre eucariotas y procariotas. No. Qué estrés, por Dios, basta. No, pero... Ay.
Pero ¿por qué? No es tan difícil. No, pero es agobiante. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es. No hay por qué, Jimé. A ver, y eso que se los hice más cortitas, porque tenía una diapositiva donde les ponía monocistrónico y eso, No, y hablando pará. ayer, Por favor, no. habla- hablando ayer con Eduardo, dije, no, mejor la verdad que no, porque cuando me se pregunta cuántos son de biología y cuántos son de otra materia, bueno. Ay, Eh, por Dios. bueno, vayamos, o sea, pensémoslo desde el punto de vista de lo que vimos al principio. O sea, tenemos las células procariotas, las bacterias, ¿no? De este lado. Bien sencillas las bacterias. No tienen núcleo. No tienen núcleo. Entonces, todo ocurre en el único compartimento que tienen. Citoplasma. Qué Todo lo triste, demás, por Dios. ¿qué? Qué triste. ¿Por qué es triste? Al contrario, sería buenísimo. Todo así, todo facilito acá en el citoplasma, no nos tenemos que complicar. Pero somos complicados. Los seres vivos se fueron complejizando. Y en esa complejización, no sé si existe esa palabra, se produce un núcleo. Un núcleo donde el ADN está súper protegido de la acción de cualquier cosa. Digamos, la información genética está en el núcleo, resguardada. Es muy importante. Por lo tanto, es tan importante que todo lo que ocurra al respecto del ADN ocurre en el núcleo. La transcripción ocurre en el núcleo y el procesamiento también ocurre en el núcleo. Piénsenlo así. Los eucariotas tienen núcleo y el ADN está resguardado dentro del núcleo, formando los cromosomas, que son no más ni menos que la molécula de ADN asociada a las famosas histonas que vimos la clase pasada o la anterior, que están asociadas al ADN. Lo ayudan a compactarse y lo protegen. Acá hay un dibujito de un cromosoma, pero es un cromosoma que ya está condensado. Bien, no solo está condensado, sino que está duplicado. Tiene sus dos cromátides. ¿Sí? Cuando la célula está en etapa de transcripción, o sea, de alto metabolismo, porque está creciendo, el ADN no está de esta manera, no está compactado en el cromosoma. Está laxo, está formando la cromatina, está formando la eucromatina, la cromatina verdadera, la cromatina que es leída. Cuando decimos que es leída, decimos que es transcripta. Entonces, se produce la transcripción del ADN, que vimos la clase pasada. Transcribir es hacer una copia del ADN al ARN. Si en este caso tenemos un ARN mensajero, ese mensajero va a sufrir un procesamiento porque se le agrega un capuchón, una cola de polía, y lo más importante es que se produce este splicing, digamos, se cortan estas
regiones que no tienen sentido, como que no codifican para nada, y se unen las regiones que sí tienen sentido, que son los exones. Me forman un ARN mensajero maduro. Recién este mensajero maduro va a poder salir al citoplasma y ahí va a ocurrir la traducción. En las bacterias es todo más fácil. Ay, perdón. La bacteria tiene un cromosoma circular, no tiene histonas. Está todo en el citoplasma. Entonces la transcripción empieza a hacer la copia ARN. Acá no está señalizado, pero esto es una molécula de ARN. Tanto la transcripción como la traducción ocurren en el citoplasma. En el mismo compartimento, en el único compartimento que tienen los procariotas. Pero, digamos, por algo los procariotas son unas células muy sencillas, son los organismos más primitivos. Por algo los eucariotas, al lograr esta compartimentalización, estos distintos compartimentos, núcleo, los retículos, logran una mayor especialización. Es como que es una mejora, un improvement, digamos, en la evolución. Es como que, no sé, vos tenés un monoambiente y bueno, hay cosas que se te van a dificultar. En cambio tenés una casa con más habitaciones, ya tenés la cocina por un lado, separada, tenés un living, tenés un cuarto, y bueno, podés poner toda la ropa sucia en el placar, adentro del cuarto, cerrás la puerta, nadie la ve, tenés el living y la cocina. Entonces, hay cosas, esto en la evolución evidentemente funcionó, porque por algo la mayoría de los seres vivos, o sea, casi todos los seres vivos son eucariotas. Pero bueno, no se apabullen con esto. Pero acá se los vuelvo a poner. Ay, por Dios. Profe, a todo el mundo, y me causa mucha gracia, a todo el mundo que le digo que estoy cursando biología, Sí. me dice, uy, la eucariota, la procariota. O sea, es un problema ya existencial. Claro, ya es un trauma aceptado, no importa. Bueno. Pero, bueno, no sé qué decirles. Es como que, nada, procariotas son las más simples. Y claro, porque lo único que tienen son citoplasma, todo nada ahí, Exacto, básicamente. exacto. No hay compartimento, no hay nada. ¿Sí? Todo sencillo. Y en las eucariotas hay un núcleo. Todo lo que en las procariotas ocurre en un solo lugar, en las eucariotas ocurre en distintos lugares porque mejoraron. Se aburguesaron y ahora entonces tienen una habitación para hacer todo lo que tiene que ver con la transcripción y la maduración. Y tienen otra habitación, que es el citoplasma, donde ocurre la traducción. Piénsenlo así. Acá la activación, ¿sí?, de los aminoácidos, acá les puse, ocurre en el citoplasma.
esta diapositiva está media, esta fotito no tiene mucha definición, pero bueno, la idea general se entiende. Acá que dice, tiene este dibujito, es como que este es el ARNT y este ya es el aminoácido ARNT. Una vez que se le encajaron los aminoácidos, que en esta foto están puestos en mayúscula, se formó este diagramita, este personaje, que es el aminoácido RNT, y acá tenemos los ribosomas, que también, recuerden, se formaron en el núcleo, subunidad mayor y subunidad menor por separado, se formaron en el, ¿dónde del núcleo? ¿En qué región? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, profe, lo puedes repetir? ¿Dónde se sintetizan los ribosomas? Las subunidades de los ribosomas. Recuerden que había una región en el núcleo que no era una organela, sino que era una región del núcleo que se veía más, como más negrita, tenía como granular, una región granular. Ahí lo pusieron en el chat, nucleolo. Ah, bien, buenísimo. Yo no lo veo porque estoy haciendo la transmisión, pero buenísimo. Claro, claro. En el nucleolo, exacto, en el nucleolo. El nucleolo es una región donde están justamente los genes que tienen la información para los ARN ribosomales. Y entonces, al núcleo entran proteínas, en este caso las proteínas ribosomales, que van a formar las subunidades de los ribosomas. Y ahí salen las subunidades por separado, porque recién vimos en la traducción que primero se une una subunidad y luego se une la siguiente. Primero la subunidad menor y después la subunidad mayor. Entonces, en este esquemita se los puse más que nada para que en una sola foto, un solo dibujo, recuerden que todos los ARN tienen maduración. Y esa maduración o un procesamiento que ocurre en el núcleo. Todo lo que tenga que ver con los ARN en las células que tienen núcleo, que son todas, salvo los procariotas, todo eso ocurre en el núcleo, todo lo que es maduración. Y luego ocurría el transporte. Por eso están las flechitas. Luego recién van a salir. Una vez que estén listas, que estén maduras, van a salir al citoplasma. Y en el citoplasma es donde va a ocurrir la traducción. Para que ocurra la traducción, el primer paso es que el aminoácido sea activado, o sea, que se forme el complejo entre el ARN de transferencia y el aminoácido. Entonces se forme el aminoácido ARNT. Eso ocurre en el citoplasma. En los procariotas, todo es en el mismo lugar. Entonces, hay una parte del cromosoma que son los genes de las subunidades ribosomales, de los ARN ribosomales. Apenas estos ARN son transcriptos, se le agregan las proteínas correspondientes y se forman las subunidades. Salen acá los ARNT, se asocian con la enzima aminoácido ARNT
TUC a los aminoácidos y se cargan. Y se forma el aminoácido RNT. Y acá se está transcribiendo un mensajero. Apenas este mensajero tiene un extremo de inicio, tiene un codón de iniciación de la transcripción, de la traducción, una UG, bueno, una subunidad menor va a venir acá, el aminoácido RNT se va a enganchar, se va a formar el ribosoma y empieza la transcripción. Y la traducción. Y esta traducción ocurre al mismo tiempo que está ocurriendo la transcripción. ¿Mm? Pero bueno, el cromosoma bacteriano está en el medio está ahí en el citoplasma y son todas moléculas. No hay ningún cartel que diga, no, esto es solo para transcripción y lo otro ya lo puedes traducir. ¿Se entiende? Por el mismo motivo que existen los polirribosomas, que es esto. No hay ningún cartel que diga, no, mira, este extremo 5' yo ya lo leí, así que no lo puedes leer. ¿Está? Sí. Bueno, estoy pensando, mutaciones, no sé si lo vemos luego o lo vemos ahora, porque yo tengo que, a ver. Bueno, un poquito se los menciono, pero las mutaciones. ¿Por qué estamos tan, esta palabra que nos suena tanto, que siempre decimos, está mutado? Una mutación es un cambio en la secuencia de bases del ADN. ¿Mm? Este cambio se puede producir por sustancias químicas, ¿sí? Como eran, no sé, el mercurio, el plomo. Esas sustancias interactúan con el ADN y lo alteran la secuencia de bases. La radiación, mucha radiación, por ejemplo, lo que ocurre en las células epiteliales, por la radiación ultravioleta, son mutaciones en los genes, o sea, en el ADN de las células de la piel, y eso producen complicaciones. O bien, digamos, como dice acá, una mutación puede ser simplemente que ocurre un error durante la duplicación del ADN. Cuando el ADN se duplica, es necesario que se duplique, que se hagan 2 copias, porque luego la célula se va a dividir. Entonces tiene que repartir su información genética. A veces pueden ocurrir errores, y justamente esos errores son la base de la evolución. Se las dejo ahí, se las dejo picando. Bueno, las mutaciones, digamos, estos cambios en las secuencias, pueden ser puntuales, como dice acá arriba, significan que son en espacios pequeños, digamos, de la secuencia, de la molécula. Podemos tener adición o inserción, significa que se agrega un nucleótido a la secuencia,
o de lesiones que se saca un nucleótido por algo, o por ejemplo, una sustitución, en este caso es una sustitución que me da un codón stop. Una sustitución significa un cambio de un nucleótido por otro. Puede ser que ese cambio me da un codón de terminación y ahí, bueno, las consecuencias van a ser más graves, en el sentido que ahora ese nucleótido, ese polipéptido que se formó va a ser mucho más cortito. Bueno, y las mutaciones pueden ser cromosómicas, cuando afectan a un pedazo de un cromosoma, una porción de un cromosoma, que por ejemplo a veces se corta un pedazo del cromosoma. Puede ocurrir eso cuando ocurre la meiosis. Se corta un pedazo del cromosoma y se pega en otra parte, en otro cromosoma. Entonces, bueno, esas son mutaciones que son más complejas porque justamente alteran varios genes a la vez. Y después podemos tener las mutaciones genómicas, que afectan al cromosoma completo. Bueno, vamos a una cosa, vayamos al intervalo. Violeta, te agrego, a ver si me escucha, de tener presentación. La persona que llegó recién, Violeta, no me acuerdo qué, que le di recién de entrada. Bueno, no vas a estar en la lista, pero bueno, por lo menos estás para la segunda parte. Bueno, ¿les parece? Vamos al intervalo y después seguimos con lo que nos queda de mutaciones y damos ciclo celular. Perfecto. ¿Sí? Yes. Bueno, nos vemos en un ratito. Dale, profe, nos vemos. Chao.
Alguien tiene el micrófono abierto y me suena. Creo que ahí está. Genial. Bueno. Ocular. Bueno, entonces les decía que estábamos hablando de esto de las mutaciones.